Desde el nacimiento y antes de él, desarrollamos la capacidad de aprender todo lo que escuchamos y en la mayoría de los casos a modificarlos. Las palabras más usadas en México, o al menos en el norte del país, las decimos tantas veces que realmente no conocemos su origen. En algunos casos no es definitivo y en otros es una derivación de la palabra original. Número 10. Ancina. La famosa palabra ancina, tú creerás que representa una interpretación errónea de la frase afirmativa así es. Pues no. Hay dos cosas importantes. ¿De dónde viene y es correcto? Allá por los años 1600 en México se comenzó a marcar una mezcla de razas españolas y las indias. Los españoles mestizos y criollos para afirmar alguna acción decían ansí, que después se convirtió en así. Con el nuevo español aprendido por los indígenas mexicanos se le agrega una na, quedando ancina. Si crees que es incorrecto decir ancina, estás equivocado, solamente que es una palabra pasada de moda. Número 9. Chafa, referente a la mala calidad. Esta palabra sí que es de extraña procedencia. Muy posiblemente viene de la palabra gallega chafallada, que se refiere a las cosas sin valor, sin arte ni aseo, o de la palabra inglesa chaff, que se refiere a desperdicio. Aunque en el diccionario de la lengua española la palabra chafar significa aplastar, arrugar, apabullar, por lo tanto chafa vendría siendo la tercera persona singular del presente indicativo del verbo chafar. Número 8. Sorcho, refiriéndose a los soldados o militares. Me acuerdo de niño que era extraño ver soldados en las calles que gritaban "ahí vienen los orchos", pero hasta el día de hoy descubrí que estaba mal pronunciada. La palabra correcta es sorché, que significa recluta o novato. Número 7. Gringo. A los que estamos en el norte de México es más común escuchar esta frase haciendo referencia a los estadounidenses, pero realmente es utilizada por centroamericanos y algunos países de Sudamérica para lo mismo. Si tú creías que la palabra gringo se originó en la guerra contra Estados Unidos en 1847 para ahuyentar a los invasores de la frase Greens Go, respectivo a los colores de los uniformes del ejército estadounidense, estás equivocado, porque el uniforme era azul. El origen no es más que una derivación de la palabra griego y se refiere a un lenguaje que no se puede entender. Entonces gringo son todas aquellas personas a las cuales no les entiendes su hablar. Número 6. Naco. No seas naco. ¿A qué hombre no le han dicho eso? Es una expresión hacia una persona vulgar, ignorante o cuando haces algo que va en contra de las tradiciones burguesas, como por ejemplo sacarte un moco, vestirte con pantalón tumbado, usar muchas cadenas, etcétera, etcétera. Es una palabra que realmente la digo para jugar con mis amigos o burlarme de ellos, pero es más que nada elitista. Y así ha sido desde su origen. En la colonia se le llamaba chinos a la servidumbre o a quienes realizaban trabajos que requerían grandes desgastes físicos. Al inicio de la independencia de México, este grupo de mestizos que debido a su trabajo sabían montar muy bien, se les comenzó a llamar por los españoles chinacos, ya que a diferencia de los charros, que eran ricos hacendados, los chinacos eran del pueblo. Solo como dato, a la mujer del chinaco se le decía china, algo así si te sonará la china poblana. Número 5. Órale. Órale, ándale y épale vienen de la misma onda, el agregado le a la palabra. En el caso de órale, que se refiere a la aceptación de un hecho, viene del verbo hora, de ahora. Entonces órale es ahora más le. Entonces, si usáramos correctamente la palabra, todos lo estaríamos haciendo puntualmente. Número 4. Chido. Es de mis favoritas y se utiliza en México para decir que algo está bonito o te agrada. ¿Pero de dónde viene? Popular en la década de los 70 en la Ciudad de México y que se dice que es una derivación de la palabra gitana de chiro, que significa resplandeciente, pero nunca falta el que se va más lejos. En la lengua asturiana hay una palabra que se pronuncia chidu y creo que viene de esta palabra por dos cosas. La primera, porque significa bello, hermoso, vistoso. Y la segunda, porque después del exilio de los españoles desde 1939 la palabra se popularizó. Y como dato extra, la palabra se encuentra en el diccionario de la lengua española. Número 3. Neta. La palabra coloquial más dudosa de todas y la más natural también.
es utilizada para decir de otra forma, ¿de verdad? ¿En serio? Pues la palabra viene del francés net, que significa puro o sin mancha, que vendría siendo lo mismo que nítido. Entonces cuando te digan neta, es una duda pura y sin objeción. Número 2, o sea. O sea son los huesos. O sea no existe realmente, es ósea, significa espantar aves. Pero o sea es la preparación para explicar algo. El origen viene del verbo ser, así que no te confundas con ósea, ósea y osea. 1. Güey o güey. Nuestra número 1 es la ya conocida y afamada a nivel mundial güey o güey, que dice el diccionario de la lengua española. Un adjetivo mexicano para referirse a una persona tonta o para dirigirse a alguien que ha tropezado. Y la Academia Mexicana de la Lengua dice, es una deformación de güey. Cada quien saca sus conclusiones, yo las mías. Y a quienes les digo así son a mis más cercanos. Ahí les va la histórica y copiada textualmente para que no digan que le escribí de más. Güey tlatani es una expresión náhuatl usada para denominar a los gobernantes de México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. La palabra güey significa grande, largo, alto. Güey tlatoani, por lo tanto, significa gran gobernante, gran orador. No se te olvides suscribirte a nuestro canal Adimensional y en nuestras redes sociales que van a estar por aquí, Adimensional Radio, Adimensional TV y Adimensional Saltillo. Visita nuestra página oficial www.adimensional.com.mx. Largo.